Actualmente las tarjetas gráficas andan subiendo de precio y existen usuarios como yo que andan buscando algo económico y que le otorguen un muy buen rendimiento y vida útil. Por esa razón pensé en la Nvidia GTX 1060 de 6 GB y la Radeon RX 570 de 8 GB. Claramente puedes encontrar la 580, pero en este caso yo encontré la 570, que es una muy buena tarjeta gráfica. Estas tarjetas están por debajo de los $120 y pueden ser una excelente opción para aquellas personas que tienen un bajo presupuesto, por lo cual vamos a compararlas en este video. En aspectos físicos no las podemos comparar, ya que la GTX 1060 es la versión de EVGA y la RX 570 la versión de MSI, pero aún así se ven muy pero muy bien. Lo que me parece más interesante de esta comparativa es que la Nvidia GTX 1060 trae 6 GB GDDR5 y la Radeon RX 570 8 GB GDDR5, o sea 2 GB de VRAM más. Y la GTX 1060 fue lanzada en el 2016 y la RX en 2017. Veremos si esto le da ventaja a una sobre la otra. El Cinebench R15 no logra exprimir estas dos tarjetas gráficas, por lo cual le pido que en los comentarios me dejen algunos benchmarks que sean recomendables para hacer este tipo de test. Bueno, los componentes utilizados para este test fueron un Ryzen 5 5500 de 6 núcleos y 12 hilos, 16 GB de RAM DDR4 a 3200 MHz y 512 GB de SSD. Como en el video pasado, para exigirle mucho, utilicé una grabadora de pantalla, aunque esto consume más del procesador que de la tarjeta gráfica. Realmente consume menos de un 10% del procesador y de la tarjeta gráfica ni un 1%. Pero como pueden notar, en la mayoría de los juegos el procesador se utiliza menos de un 50%. Empecemos con el GTA V con una resolución de 1080p, todo al máximo y sombras en intenso. Las demás configuraciones la ven en pantalla. La RX 570 estuvo entre 60 y 75 FPS con un promedio de 66 FPS, esto es al máximo. El pico más alto fue de 83 FPS y su temperatura máxima fue de 82 grados centígrados. Sí, estuvo quemando un poco. A diferencia de su competidora, la GTX 1060 estuvo entre 85 y 95 FPS con un promedio de 89 FPS y tuvo picos por encima de los 100 FPS en zonas calmadas. Y para rematar, su temperatura máxima fue de 71 grados centígrados. Puedes llegar a creer que la RX 570 no es rival para la GTX 1060, pero quédate que todavía falta más. En el Genshin Impact, en una resolución de 1080p, todo al máximo, sincronización vertical desactivada y resolución en 1.5, que es la máxima también. La Nvidia GTX 1060 estuvo entre 45 y 55 FPS con un promedio de 51 FPS y tuvo picos de hasta 60 FPS. Su temperatura máxima fue de 70 grados centígrados. Básicamente, bajándole un poco la resolución a 1.2 o 1.3, puedes jugar a 60 FPS sin ningún problema en este juego con la GTX 1060. Pero veamos la RX 570. La RX 570 estuvo entre 35 y 45 FPS con un promedio de 41 FPS. En este caso fueron 10 FPS menos, pero estuvo más cerca, con picos de hasta 55 FPS y una temperatura máxima de 78 grados centígrados. No estuvo tan alta, por encima de los 80 como anteriormente. Ya que vi que la GTX 1060 le lleva ventaja a la RX 570, pues decidí hacerle un pequeño overclock. Se lo haría también a la GTX 1060, pero no me permite hacerlo a través de MSI Afterburner, así que solo se lo haré a la RX 570 y tampoco tanto. Bueno, la pasé de 1268 MHz hasta 1400 MHz de reloj de núcleo y de reloj de memoria de 1750 a 1850. Es una mínima diferencia, pero vamos a ver cómo va en los juegos. En esta ocasión veamos el Call of Duty Warzone en una resolución de 1080p, 60 Hz, gráficos equilibrados, escala de VRAM en 80 y lo demás lo ven en pantalla porque ya es mucho. La Nvidia GTX 1060 tuvo un promedio de 65 FPS bajando del avión. Jugando estuvo entre 60 a 70 FPS con picos de hasta 90 FPS y como promedio tuvo 64 FPS con el pico más bajo de 56 FPS y su temperatura máxima fue de 67 grados centígrados. Me parece una excelente tarjeta gráfica para jugar a 1080p el Call of Duty Warzone, ya que algunas gráficas se quedan flojas en este juego, pero al parecer esta
cámara va muy pero muy bien. Pero veamos la tan querida RX 570, tuvo un promedio de 55 FPS bajando del avión, 10 FPS menos que la GTX 1060. Jugando estuvo entre 55 y 70 FPS con picos de hasta 90 FPS al igual que la GTX 1060. Y como promedio tuvo 62 FPS, solo 2 FPS menos que la GTX 1060, que esto ni se nota. Y el pico más bajo fue de 54 FPS, 2 FPS menos también. Pero aquí se sacrifica un poco de la temperatura máxima, que estuvo 84 grados centígrados, y la GTX 1060 a 67. Pero ya vemos la diferencia con un pequeño overclock. Pasemos al Fortnite. El Fortnite tiene una resolución de 1080p DirectX 12, configuración gráfica en alta y resolución 3D al 100%. La Nvidia GTX 1060 bajando el autobús dio un promedio de 39 FPS. Cuando se acerca más al suelo se va por encima de los 40 FPS. Jugando estuvo entre 46 y 55 FPS con picos de hasta 69 FPS y un promedio en acción sería de 53 FPS con una temperatura máxima de 70 grados centígrados. No la he visto pasar de ahí. Bueno, solo en una ocasión que estuvo en 71, pero más o menos este sería su temperatura máxima. A cambio, la RX 570 bajando del autobús tuvo un promedio de 39 FPS al igual que la GTX 1060. Cuando se acerca más al suelo también está por encima de los 40 FPS. Jugando entre 40 y 55 FPS con picos de hasta 64 FPS y tuvo un promedio en acción de 43 FPS, 10 FPS menos que la GTX 1060, 13 grados centígrados por encima, 83 grados centígrados máximo. Mis conclusiones son que sin hacerle overclock a la RX 570, la Nvidia GTX 1060 es un 17-19% superior a esta RX 570. Con overclock, incluso si la subes un poquito más puede ser que sea menos la diferencia, pero tiene una diferencia de 10 FPS como máximo en promedio a favor de la GTX 1060 de 6 GB. Pero aún así considero muy recomendable la RX 570 de 8 GB, ya que mayormente se encuentra por debajo de los $100 y esta GTX 1060 por encima de los $100. En pocas palabras, si la diferencia es más de $20, yo lo pensaría para comprar la GTX 1060. Pero espero conseguir próximamente la RX 580 para ver si la diferencia es bastante o no. Espero que este video les haya gustado. Recuerden dejar su like, suscribirse, activar la campanita y recuerden que soy Lixo y bye.